Bueno, pues tienen ahí en sus, enfrente suyo unas hojas. Primero es esta hoja. Es la primera hoja, es esta. ¿Sí? Esta. La que dice Génesis. Esa. Muy bien. Sí, la que dice Génesis. ¿Quién leyó? Amén. Nomás no voy a decir para no avergonzar a nadie. Levante su mano. No se crea. Porque le digo que yo se los confieso. Cuando me ponían a leer y no leía, decía, la levanto, no la levanto. Y no, era más tentada yo que nada. Digo, no voy a poner en ese aprieto a los hermanos. El Señor sabe. Y si leímos, pues qué bueno. Porque muy seguramente a algo el Señor les habló. Y si no pasa nada. Hay tiempo para todo, nuevas oportunidades hay del Señor. Pero hay que, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. No te hagas loco, Timoteo. Aplíquese a la lectura. Y pues bueno, no está de más. Hoy los animo a que permanezcamos en la lectura de la palabra del Señor. ¿Sí? La siguiente semana toca Éxodo. Ahorita estamos en Génesis. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Cuántos saben qué significa Génesis? Origen. Pues qué bueno que saben y qué sabios son, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. El libro o el texto o la definición que vemos en nuestra palabra, en la escritura, pues no es inspirada por Dios. Fueron textos, fueron títulos que el hombre le puso para poder más o menos ubicarnos de qué libro estamos hablando. Pero en el original, si usted va a la Biblia hebrea, normalmente con lo que empieza la primer palabra del primer verso, es como se le llama libro. Entonces, en realidad este libro se llama Principio o Bereshit. En el original ustedes van a ver en el libro que dice Bereshit, Barak, Elohim, que en otras palabras significa en el principio. Como saben, en el hebreo no existen los artículos, en él no existen, son puras palabras. Entonces comienza con principio. Entonces la verdad es que el libro de Génesis, el tema general es el principio o los comienzos de todas las cosas, el principio. Ahora hay que definirlo bien. Este libro no habla del principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es antes de todas las cosas. Él es antes del comienzo. Cuando hablamos de principio, hablamos del tiempo. Y Cristo es antes del tiempo, porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, está diciendo que desde que Dios creó el tiempo, o comenzaron todas las cosas en un cierto momento, Dios ya era desde antes de las cosas, desde antes del tiempo, desde antes del principio. Y pues es como un breve repaso de cristología, porque estamos viendo a Cristo desde la eternidad, y luego en el principio, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta la eternidad. Qué hermoso es nuestro Dios. Es un breve repaso. Es nada más para ver si pusimos atención en la clase de cristología. Muy bien. Entonces, este libro no habla del principio de Dios, porque Dios ya era antes del principio, o del comienzo, era ya antes del comienzo de todas las cosas. Y a ver, ¿alguien me acompaña a ir a Juan capítulo 1, verso 1? Juan capítulo 1. Aquí normalmente no relacionamos principio con Génesis, porque pues nuestras traducciones son
un poco pobres en el sentido literario y perdemos mucho de la riqueza cuando la vemos cuando fue escrita en el original. Pero ya de base aquí, Juan está diciendo principio y está refiriéndonos a Génesis o a Bereshit, que es en hebreo, pero bueno, normalmente nosotros acá en el latín lo conocemos como Génesis. Entonces, cuando vemos aquí Juan está hablando de base, de lleno, es porque acuérdense, Juan le está hablando a un auditorio en donde ellos, los libros o el libro o el rollo que tenían ellos escrito, no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo. Entonces aquí Juan de base sienta y dice, principio. El auditorio que normalmente él conocían las Sagradas Escrituras y estaban relacionados con este libro. Entonces, de base aquí, cuando nosotros perdemos cierto contexto cultural, pues perdemos este tipo de hilación que hay, la escritura con la escritura. Entonces, cuando dice Juan aquí principio, está refiriéndose a Génesis. Y dice, en el principio era ¿quién? El verbo, o sea, la palabra. Y dice verbo se refiere a Jesús, a Cristo. En el principio, ¿cuándo era? ¿Apenas existió el verbo? No, era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Por eso, gloria a Dios, porque Cristo en algún momento de la historia tomó forma de carne, tomó carne, es decir, tomó forma de ser humano. Pero Él no es solamente hombre, porque dice la Escritura y sabemos, Jesús es 100% hombre porque tomó forma de hombre, pero también es 100% divino. Gloria a Dios por eso, porque normalmente tendemos a verlo como ser humano, como un simple mortal. Pero Él simple y sencillamente tomó forma de hombre, pero Él es Dios. Y aquí vemos como Juan dándole a entender al auditorio que podía ver a Cristo como el Hijo de Dios en gloria, que siempre ha existido, que es antes del tiempo. Está hablando principalmente de Génesis. Y les está diciendo, mira, en el comienzo de todas las cosas, Cristo ya era. Él ya existía, incluso el verbo estaba con Dios Padre. Y Cristo, el verbo, era Dios. Y si ustedes van ahí a Juan capítulo 14, aquí ya vemos cómo ese verbo, que en otras traducciones el verbo significa la acción de Dios. ¿Qué es lo que vemos en Génesis capítulo 1? El mover de Dios, la acción de Dios, creándolo todo. Entonces, cuando vemos el verbo, lo vemos traducido en un verbo que se le llama el verbo imperativo, que es siempre, es el Señor creativo siempre. Pero aquí está hablando de qué instrumento Dios usa, y está refiriéndose al verbo con B mayúscula, que aquí lo vamos a ver en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos cómo este verbo, que es la acción misma de Dios, que se manifestó aún en la creación de todas las cosas en Génesis, hace referencia a que es una persona. Y esa persona, en algún momento de la historia, hace 2024 años, tomó forma de hombre, como lo dice aquí, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, que se manifestó así. Pero qué maravilloso la revelación que Juan tuvo del Hijo de Dios, que no nada más se quedó como ver a Jesús en carne, como ser humano, sino que lo pudo mirar como aquel que es antes de todas las cosas. Entonces, el tema general es comienzos o principios, pero hay que recalcar que en este libro no habla del principio de Dios, porque
Jesús mismo fue el instrumento que Dios utilizó para traer el comienzo de todas las cosas, como aquel verbo encarnado, como aquel verbo que ha existido desde siempre, como aquel verbo que de tiempo en tiempo se manifestó. Por eso el Salmo capítulo 90, verso 2 dice: antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nehemías capítulo 9, 5 dice: y dijeron los levitas Yeshua, Comed, Baní, Hasbanías, Serebías, Obdías, Sebanías y Petaías, levantaos. Y después les dice algo: bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Hermanos, cuando nosotros vemos y podemos contemplar a Cristo desde antes de todas las cosas. Ahora, la verdad, la revelación que tuvo Juan fue excepcional, porque él pudo ver a Cristo desde la eternidad. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Pentateuco, no, desde antes de que todo fuese, desde antes de que el ser humano fuese, desde antes que la tierra fuese formada, desde antes que los montes fueran o naciesen, desde antes que el Señor diera la existencia a los animales, separara los cielos de arriba con los cielos de abajo, las aguas, pusiera las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Él ya era. Y por eso la gloria sea para el Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad bendecimos a nuestro Dios. Toda la creación da testimonio y atestigua que la creación misma tiene un orden y fue creada por un ser inteligente. ¿Alguna vez usted ha llegado a su casa y habiendo dejado, bueno, a mí me pasa muy seguido cuando los chiquillos, uno recoge y ordena y de repente ya en un abrir y cerrar de ojos ya está todo? Y yo de veras, yo anhelo y yo deseo llegar a mi casa y que todo esté recogido por arte de magia. Y no sucede. ¿Por qué? Porque el que haya un orden nos habla de que hay un Dios, un ser inteligente detrás que está poniendo cada cosa en su lugar. Hasta en lo más simple nosotros podemos mirar la grandeza de nuestro Dios. Por eso ahí en Romanos dice que nadie puede decir que no hay Dios, porque la creación misma atestigua de que hay un Dios y hay un creador. Y el hombre se ha corrompido a tal punto que el hombre, siendo creación, se ha puesto en primer lugar antes que Dios. Ahora, el libro de Génesis, ahí tienen sus hojas, si quieren ir llenando, pero a la vez no permitan que el llenado haga que se pierdan de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero bueno, esa primera parte está rápida y en lo que continúa hablando. Entonces vemos a Jesús desde antes de todas las cosas, vemos cómo la misma Escritura nos revela a Cristo desde la eternidad hasta la eternidad. Vemos también la Escritura que sus salidas son desde el principio. Vemos como algunos, por ejemplo, profetas, como en este caso Abraham se le conocía como un profeta, se le apareció el ángel de Jehová. Y muchos ahí hacen cierta especulación que era un simple ángel, que era Cristo, y sus salidas son desde el principio. Y nuevamente, la palabra principio hace referencia a Génesis. Entonces, vemos a Cristo en Génesis, aunque literalmente no diga ahí Jesús o Cristo. Sabemos que sus salidas son desde el principio y su manifestación de tiempo en tiempo a quien Él quiso se les manifestó. ¿Quién fue el escritor? Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Perdóneme, Números capítulo 33, verso 2. ¿Números qué? Capítulo 33, verso 2. Y dice, Moisés escribió. También vayamos a Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Y escribió Moisés esta ley.
Ahora, Génesis forma parte de una especie de compendio que está conformado por 5 libros. Se le llama Pentateuco, o los judíos lo llaman la Torá, que en cierta forma es la instrucción de Dios dada al pueblo. Pero dice la escritura aquí que escribió Moisés esta ley. Entonces está incluido Génesis. Está incluido que la ley, es decir, Génesis, o los escritos de Moisés, que en este caso también Génesis fue escrito por Moisés. Pero aquí hay que hacer una clara definición. Nos queda claro que escribió Moisés, pero ¿quién fue el autor? El Espíritu Santo. Porque dice la escritura que toda la escritura fue inspirada por Dios. Ahora una pregunta, ¿cómo que Moisés? O sea, ¿cómo Moisés? Algunos dicen que fue traducción, que fue enseñanza oral pasada de padres a los hijos, pasada de padres a los hijos. Yo lo creo, pero con tal precisión. ¿Cómo Moisés pudo describir la creación del mundo cuando ni el hombre todavía existía? Porque sabemos el hombre, ¿qué día fue creado? ¿El número? ¿En el número? En el número 6. A ver, pero aquí está hablando de que hubo una separación. ¿Cómo con tal detalle, con tal precisión, si Moisés? Pues vino mucho tiempo después. Sí. ¿Cómo que escribió? ¿Cómo con tal precisión pudo él conocer lo del diluvio? Las generaciones. Podemos ver aquí la obra del Señor, que fue inspiración de Dios, revelándole a Moisés y siendo escribe. ¿En qué etapa de su vida? En los 40 años finales de su vida. Cuando iban al monte, en ese transcurso en el monte Sinaí, cualquiera diría, no, pues pobre Moisés, el pueblo que le tocó liderar, las preocupaciones que tenía, hasta Jetro. No, pon ahí, gente. Pero para que Moisés haya podido escribir lo que escribió, era porque estaba cara a cara con el Señor. Podemos enfocarnos en todas estas problemáticas, o podemos tomar el ejemplo de Moisés, viendo cara a cara al Señor. Y el Señor mostrándonos cosas ocultas que no han subido en el corazón de hombre, por gracia se nos van a conceder. Así de maravilloso es nuestro Dios. Por eso no damos gloria a Moisés, porque entendemos que Moisés fue solo un instrumento. ¿Qué fue lo que utilizó Moisés para escribir? Unas tablas, y muy seguramente había un cincel. A lo menos los 10 mandamientos, sí, ni siquiera Moisés, fue el dedo de Dios. Pero los 5 libros, no sé, pieles, no me imagino, pero imagínense, al hoy por hoy, ¿qué utilizamos para escribir? Yo ahorita ando viendo que algunos están usando una pluma, un bolígrafo. ¿Y a poco yo le doy ahí la gloria al bolígrafo? Te adoro, bolígrafo, ¿por qué? Porque es solo es un instrumento, hermanos. Y cualquiera dice, no, pues ¿quién le va a dar la gloria al bolígrafo? Hermanos, los judíos al hoy por hoy, su mirada está en Moisés. Y cualquiera puede decir, no, pues es que los judíos, es nuestra naturaleza. Eso que vemos, en donde está nuestra mirada, si está en esto, ahí va a estar nuestra adoración. Pero si nuestra mirada está, como estaba la de Moisés, viendo cara a cara al Señor, la gloria va a ser para solo uno. No adoramos instrumentos, no adoramos hombres, adoramos solo al Señor. Y no juzgamos a Moisés, porque cada uno de nosotros
En la medida que juzgamos es en la medida que el Señor también, como dicen, 3 dedos están apuntando para acá. No, mira. Y 3 dedos. Y el Señor 3 veces diciendo, güey. Sí. Hay que conocer nuestra naturaleza porque nuestra carne es dada a la carne, en lo natural. Nuestra naturaleza, como dijo ahí Satanás sobre el hombre, piel por piel. El hombre da todo por su vida. Pero cuando vemos la grandeza de nuestro Dios, cuando vemos que Él es desde la eternidad, cuando vemos que por gracia Él usa instrumentos, y lo vamos a decir así, bolígrafos cualquiera, puede ser marca Vic, puede ser marca Patito, así somos nosotros, cualquier tipo, el Señor usa por gracia, y gloria a Dios porque somos cartas leídas en su mano. Amén. El Señor te lleve, y así como usó a Moisés, y fue un siervo de Dios, porque vemos el cántico de Moisés ahí en Apocalipsis dándole la gloria al Señor, así el Señor te lleve dando únicamente la gloria a aquel que la merece. Amén. Y que no perdamos, como hay una canción que le pongo a mis niños, cuidado mis ojitos al mirar. Cuidemos nuestros ojitos, porque la verdad, estos ojitos son dados a ver, a codiciar, a tomar y luego esconderse. ¿Qué fue lo que hizo Eva, la desviación? Primero vio. Y después que su enfoque estuvo y que algo la deslumbró, tomó. Lo codició en su corazón y luego lo tomó y luego lo repartió y luego se escondió. Hermanos, ese es nuestro proceder. Primero vemos. No, yo no soy como ellos. Y le digo, no, yo sí. Y luego codiciamos un lugar que no nos corresponde. Y luego tomamos un lugar que no nos pertenece. Y luego inducimos a otros, arrastramos a otros a hacer lo mismo. Aquí el que manda soy yo. Tengamos cuidado. Y luego cuando viene un profeta del Señor, no te es lícito tomar, tener. Yo. ¿A quién andas viendo? El Señor nos ayude. Jamás pongamos nuestra mirada en esto, porque cada vez que ponemos la mirada en esto, viene la caída. Y como lo vimos, son los comienzos, es el principio. A ver si pusimos atención. En Génesis vemos la primer mentira. La mentira, el engaño. En Génesis vemos el primer homicidio. ¿Quién fue el primer homicidio que vemos ahí en Génesis? Ah, se hicieron la tarea. Uy. El primer incesto. ¿Quién? Las hijas de Lot. La primera violación. Dina. No, bueno. Ah, bueno, también eso es mucho después, pero en Génesis. Estamos en Génesis, no estamos todavía en Génesis. Pero fue buena respuesta. Nomás que se equivocó del libro. No pasa nada, no pasa nada. La primer poligamia. ¿Quién fue el primero que tuvo 2 esposas?
¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Esaú. Ah, no, pues el que peleó con Raquel y Lea. Oh, sí, Jacob. Jacob. ¿No? La primer poligamia, o a lo mejor yo estoy mal, no hice mi tarea. A ver. Gloria a Dios porque Él es el perfecto y el que no se equivoca. La primer poligamia que yo ahí tengo registrada fue uno de los hijos. Exactamente. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién más? Ah, no, entonces fue Abraham. No, te digo, ya me confundí, fue Abraham. Fue Caín, hermanos, que tuvo 2 esposas. En la reproducción. Fue Caín que tuvo 2 esposas. Fue desde Caín. Pero bueno, todas las respuestas fueron, se hicieron su tarea y yo medio más o menos. Más o menos. Muy bien. La primera embriaguez. Hermanos, seamos dados para ser llenos del Espíritu Santo y no dados para ser pal vino. Lo dejo así entre comillas porque es una generación que es muy dada al vino, y como lo digo entre comillas porque en un tiempo estuve en una casa de rescate viendo cómo la gente se pierde y empezó con algo así de cuartito. No pasa nada. Hermanos, poca levadura. Seamos radicales en ese sentido. Es una generación que se está perdiendo por el alcohol. La primera embriaguez en Génesis. Noé. El primer acto homosexual. Que Lot los protegió. En Sodoma cuando iba a haber la destrucción, ¿recuerdan? El primer acto de terrorismo masivo en nombre del Señor. Esta está bien difícil, esta yo sí se las digo. ¿Recuerdan cuando dijeron, no, pues hagamos alianza después que Dina fue abusada sexualmente? Sí. No, pues hagamos pacto con la circuncisión. Sí. Usaron algo tan en el nombre del Señor para matar todo un pueblo. Sí. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde se usa incluso la palabra del Señor para dar muerte masiva. Hay que tener cuidado. La primera idolatría, la primera falta de respeto a los padres, la primera codicia, la primera muestra de hambre. Y usted puede agregar ahí todo esto como acto de que cuando sacamos a Dios de la jugada, ¿cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos. ¿Cómo termina Génesis? Vaya al último pasaje de Génesis, ahí en Génesis capítulo 50. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en una ataúd de piedra. El hombre en el paraíso, el Señor dando vida. Y ahora vamos a Génesis, al último capítulo, y vemos muerte. ...106 veces en Génesis aparece la palabra muerte o morir. Hermanos, los tenemos que saber bien. Cuando sacamos a Dios de la jugada, cuando desobedecemos al Señor, las consecuencias de nuestro pecado siempre van a traer muerte. Y las consecuencias de nuestro pecado siempre van a traer desdicha, sufrimiento, dolor, maldición, mortandad. Usted va a encontrar ahí la palabra maldad 18 veces, la palabra muerte o morir 106 veces. Génesis comienza con vida y bendición, termina con muerte y maldición. ¿Por qué?
porque decidieron voluntariamente obedecer el deseo de su propio corazón y no al Señor. Lo sacaron. El Señor tenga misericordia. Amén. La fecha escrita fue entre el 1440 al 1400 antes de Cristo. Para que nos demos una idea de la historia, del comienzo de todas las cosas hasta el 2000 antes de Cristo, no tenemos registro. Pudieron haber pasado 1,000 millones de años. A lo menos sabemos que el día en el que el Señor puso al primer hombre fue aproximadamente al hoy por hoy, hace 6,000 años. No sé, dicen los judíos, más o menos, que ellos faltan 250 más o menos años para cumplir con el 6,000 después de que Adán fue puesto en el paraíso. No sabemos de ahí para atrás, porque primero fueron creadas todas las cosas y obviamente ahí vemos la paleontología y algunas otras ciencias que estudian la tierra y ven que fueron miles y millones de años, pero a lo menos desde que el ser humano existió fue aproximadamente hace 6,000 años. Y después encontramos que hubo ahí un parteaguas y sabemos qué fue lo que sucedió cuando la Torre de Babel, que el Señor dispersó todas las lenguas. Eso fue aproximadamente en el 2000 antes de Cristo. Y luego ya viene diluvio, pasa el tiempo, viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, viene Moisés, y en el 1440, en 40 años, del 1400 al 1440, los últimos 40 años de vida de Moisés, escribe. Prácticamente estamos hablando de cómo Moisés pudo tener tal revelación, porque entendemos que el autor, como ya lo habíamos mencionado, es el Espíritu Santo. Para contar lo que creo que es encaja aquí en cómo lo escribió Moisés, cómo saber que Moisés también lo escribió, aparte de las escrituras de Números 33:2 y Deuteronomio 31:9. En el 18 dice, Éxodo 33:18 dice, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén, amén. Y hace tiempo decían, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre ni vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y estará sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Amén. Mas no se verá mi rostro. Cuando habla de las espaldas, habla del pasado. Moisés, se cree que Moisés, Daniel y Juan vieron la historia completa. Moisés escribe sobre el pasado, miró la espalda, pero dice la gloria en Ezequiel 3, dice la palabra de Dios. Entonces dice, y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Amén. La pregunta es, ¿quién es la gloria? Y en Hebreos 3, Amén. esto lo compartí un día de hermano. Hebreos 1:3 dice, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 1 y 2, pero el versículo 3, Hebreos 1 y 2 está hablando de Cristo. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Amén, amén. Cristo, la gloria de Dios es conocerle a Él y la gloria de Dios es Cristo. Amén. El resplandor
cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Amén, y amén. quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la crítica y empieza a hablar de Cristo. Entonces se cree que cuando Moisés ve la espalda, ahí se le revela el pasado, por eso mucha exactitud y precisión. Wow. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y como, la verdad yo no lo había visto así, pero ciertamente pues era la gloria, era Cristo Jesús revelándoselo. Cuando se quiere Amén. ve la gloria, ahí vio a Cristo. Se trata de Cristo. Obediencia total. Es Cristo. Gracias, Jesús. Entonces aquí en cuanto a las fechas, vemos que efectivamente lo que dice el pastor, pues solamente fue a través de la revelación. Amén. Y a través obviamente del instrumento, el verbo de Dios, que le reveló a Moisés la porción, la escritura, Amén. del comienzo, del principio de todas las cosas. Entonces vamos a ir al capítulo, del capítulo 1 al capítulo 12, se puede decir que es la historia general, y del capítulo 12 al capítulo 50 es una historia específica. Pero si ustedes van a ver en cuanto a tiempo de la historia específica, es decir, del capítulo 12 al capítulo 50, ahí en su bosquejo, son solamente 200 años. Y pues obviamente vemos, es decir, que prácticamente el lapso de tiempo fueron del 2000 antes de Cristo al 1800, después, del 1800 al 2000 antes de Cristo. Amén. Sí, que viene siendo pues la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José. ¿Ok? Ahorita se los voy diciendo con la diapositiva para que lo vayan escribiendo. Y pues obviamente los primeros capítulos, como les digo, no se sabe el lapso de tiempo porque abarca desde el principio de todas las cosas. Y se sabe que, por ejemplo, desde del 4000 antes de Cristo al 2000 fue la creación del hombre hasta la caída. Entonces vamos a ver ahí nada más como ejemplo y como ilustración. Aquí está. Ahí está. La historia general nos habla de la creación, la caída y sus consecuencias, el diluvio y cómo el Señor dispersó a los hombres. Capítulo del 1 a 2, la creación, cómo Dios creó todas las cosas, entre ellos el ser humano. Capítulo 3 al 5, la caída y sus consecuencias. Hermanos, lo debemos de saber bien, las consecuencias de la desobediencia a Dios. De hacernos voluntariamente esclavos de nosotros mismos y no sujetarnos a esa esclavitud por amor al Señor. Sus consecuencias son graves. Por eso después vemos en el capítulo 6 y 9 el diluvio. Vemos la manifestación de la ira de Dios contra el pecado. Sepámoslo bien, la desobediencia siempre va a traer consecuencia y la consecuencia va a ser la justa respuesta de Dios, que va a ser su santa ira. Por eso la Escritura dice que los corazones no arrepentidos amontonan ira para el día de la ira. Cuando normalmente les enseñamos a nuestros niños sobre el arco iris, se lo tratamos ahí de pintar, pero hay que hablarles la verdad. La desobediencia trae sus consecuencias y hay que hablarles que siempre la desobediencia trae muerte y que el Señor no es neutral frente al pecado. Pero gloria a Dios por esa infinita misericordia. Vemos cómo el Señor a través del diluvio arrasó y dijo en su corazón que se arrepintió de haber puesto al hombre sobre la faz de la tierra. Pero por gracia. Ahora, no es que Noé haya hecho algo para haber hallado gracia en el Señor, no. Por gracia el Señor le plació tener misericordia de Noé y de su familia. Por eso Efesios dice, por el puro afecto de su voluntad. Hay algunas personas que me dicen, no, pues es que ¿qué fue lo que Dios vio en mí para haberme alcanzado? La respuesta es nada, es el puro afecto de su voluntad que te ha escogido para su gloria y para manifestar
a ti como instrumento que eres su misericordia. Y porque te ha concedido arrepentimiento, porque te ha ayudado a entender que las consecuencias del pecado son graves. ¿Sabe? Le digo como paréntesis, los primeros 4 capítulos es una historia general, pero en cierta forma lo podemos usar para evangelizar la palabra del Señor como es. Mucha gente le dice a una persona que dice, es que tengo depresión, es que me siento triste, es que, no, es que necesitas terapia psicológica. Hermanos, eso es solamente un paliativo. Porque el alma del ser humano clama, está gimiendo dolores de parto. Y ellos no solamente es como que tienen una enfermedad, están muertos en delitos y pecados. Y lo que hacemos es no, mira, pues es que estás enfermo, necesitas solo una pastilla para poderte curar. Ve a terapia. Es muy sutil el engaño. En otras palabras, estamos diciendo, Dios no tiene el suficiente poder para restaurarte y darte vida de entre los muertos. Hermanos, un paliativo es solamente ponerle un curita a un cáncer que nos está invadiendo. Y ese cáncer es el pecado. Y si no predicamos la palabra como es, de estás muerto en delitos y pecados, necesitas salvación. Y no solamente de una enfermedad, de la muerte espiritual. Tu alma está gimiendo porque estás muerto espiritualmente para con Dios. Y esa sintomatología que sientes en tu alma es una señal de que tu alma te está diciendo, necesito. Y lo único que le das es una pastilla para quitarte el dolor. Y oh sorpresa, en el día de su venida nada más estuvimos dando. Hermanos, el mensaje para el pueblo del Señor, como médicos, verdaderos médicos. Si usted va a un médico, yo se lo pongo como ejemplo, si usted va a un médico y el médico sabe que usted tiene una enfermedad terminal, pero el médico dice, no, pues es que para que no se sienta mal, no le voy a decir nada. Usted diría, pues tu chamba es ayudarme a lo menos en lo que me queda de vida, a hacer algo. Tú dirías, ese médico es un charlatán. Hermanos, fuimos llamados a ser esa especie de atalaya, especie de médicos, que fuimos llamados a decirle a la gente, sabes, tu estado no es solamente de enfermedad, es de muerte espiritual. Y sus consecuencias son eternas. Más que una terapia. Mire, simple y sencillamente, una enfermedad mental, y se lo dice a alguien que después les contaré mi testimonio, una enfermedad mental lo que te dan son psicotrópicos que en vez de ayudarte es solamente adormecerte y acrecentar el problema, te sacan fuera de la realidad. Porque un enfermo mental no tiene cura, pues porque lo que le dan es simple y sencillamente droga legalizada, hermanos. Y cuando lo vemos con otro tipo de términos, no, es que es un drogadicto, no está mal, pero cuando lo vemos, no, es que va con psiquiatra y le están dando no lo vemos mal, hermanos, es lo mismo. El alma del ser humano, y se los digo porque la psicología está dentro de la congregación y ahorita ya no se diferencia entre la verdad y la mentira. Y aquí vemos en la historia general la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Sí. En otras palabras en el principio era perfecto, entró el pecado al mundo, trajo la muerte y toda la humanidad está bajo la ira de Dios y el Señor los dispersó. En otras palabras, está diciendo destituidos de la gloria de Dios, lo que dice Romanos capítulo 3. Ese es el mensaje que hemos sido llamados a compartir. Son las malas noticias para que puedan valorar las buenas nuevas. Nosotros no venimos diciendo, mira, ¿sabes qué? Te ofrezco un mejor estilo de vida. No, eso es malbaratar el evangelio del Señor. Venimos a decirle, estás muerto en vida y tienes que escuchar las malas noticias para que puedas valorar la buena nueva que tiene que ver con vida eterna en Cristo Jesús. Y es saber que las consecuencias del pecado no son un juego. Y por cuanto el pecado entró en un hombre, todos los hombres estamos destituidos. Hay que hablar la verdad como es. Porque si solamente damos un paliativo y no abordamos el problema raíz, que es un problema de un estado espiritual que tiene que ver con nuestra relación con Dios, estamos dando paso a ser de tropiezo para aquel que está enfermo y que en cierta forma está clamando, necesito ayuda.
Mi síntoma, me siento en depresión, me siento en angustia. ¡Claro! Estás muerto en vida, necesitas del Señor. El Señor te concede el milagro espiritual de tener hambre por el Señor. Sé ese atalaya, sé ese buen médico, porque al final el Señor te va a pedir cuentas por cada alma que estuvo delante tuyo y no le hablaste la verdad. ¿Qué tipo de médicos somos, hermanos? Hay que conocer bien la historia general para poderlo aplicar primeramente a nuestra vida y poder ayudar a otros. ¿Qué clase de doctores somos? Ahora que vemos a la 25, hermana, dieron 3 médicos a mi esposo. Y estos médicos de aquí nos habían hablado con sobaditas, como dices tú, mi hermana. Traían un pedazo de vesícula. Entonces, nosotros creíamos que íbamos a que le sacaran de la vesícula. No nos habían dicho la verdad, hermana, porque aquí nos decían que era una mancha que presentaba el páncreas o que era un quiste que presentaba el páncreas. Y allá nos dijo el doctor, ustedes no les han dicho la verdad. Vamos a hablar las cosas como son, la verdad. Él tiene un tumor en el páncreas, no es una manchita, no es un quiste. Hablemos con la verdad. Y ahora sabemos que es un tumor que él trae, hermano. Y a eso nos mandamos, a que le hicieran la cirugía para sacarle ese tumor. Amén. Porque Gloria a Dios. Sí, es como Gloria al Señor. Sí, en lo espiritual, en lo secular. Te hablan los doctores con paliativos. No te dicen la verdad, hermano. Y claro, hay que decir la verdad en amor. Pero la verdad es que el mundo entero está bajo el maligno, y está más que bajo el maligno, está bajo la ira de Dios. Y ahorita no se predica de ese atributo, y es una realidad, hermanos. El Señor no puede ser neutral frente al pecado y va a dar una justa retribución a la desobediencia. Pero gloria a Dios, porque el Señor ha provisto el medio para alcanzar misericordia. Y ese medio es Cristo Jesús. También lo vemos en Génesis, el acto de la redención. Como el hombre trató de salvarse a sí mismo, cubriéndose. No era suficiente, tuvo que haber un sacrificio, que obviamente todos sabemos fue un cordero, que hizo, aún en Génesis, aunque no dice cordero, sabemos que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los vistió de pieles. ¿Recuerdan eso en Génesis? Sí. Los cubrió. Desde ahí está el acto de la redención del Señor. Ese sacrificio implicaba que alguien tenía que pagar por ese pecado, y la paga del pecado es muerte. Así es. ¿Por qué Dios no pudo haber dicho, pues yo soy Dios, yo perdono y se acabó? No, porque el Señor es justo y tuvo que decir, me debes. Y la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte natural, es muerte eterna. Por eso Cristo vino y tuvo que morir para hacer y dar el justo pago que nosotros merecíamos, hermanos. Y tenía que ser alguien de la misma, del mismo valor de aquel a quien habíamos transgredido, que en este caso es Dios. Entonces el valor de Cristo, que es de valor eterno, ocupó nuestro lugar, y su sangre fue en sustitución de nosotros, y ese sacrificio es suficiente para esa deuda que nosotros debíamos de morir. Él murió en la cruz por nosotros y saldó nuestro pago. Por eso hay mucha gente que sabe, no, pues es que Jesús murió por mí. ¿Por qué Jesús tuvo que morir, hermanos? Porque yo pequé, y mi pecado acarreaba una deuda, y esa deuda es una muerte eterna. Y alguien tenía que pagar esa deuda, que en este caso era yo, pero como yo no soy eterno, tenía que ser alguien que es eterno, pagando y ocupando mi lugar. Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Hay que hablar las cosas como son, porque es muy sutil el engaño, y es muy sutil los paliativos que damos si no abordamos el problema raíz, y es gente que está muriendo sin el Señor. La salvación es Cristo, nuestra esperanza es Cristo, hermanos, para todos. Por eso, al hoy por hoy, hay que entender la historia general que viene hablando desde Génesis. Del capítulo 1 al capítulo 12, es la historia de la humanidad, pero también es la historia de la redención.
La creación gime porque están bajo la ira de Dios, pero el Señor mismo ocupó nuestro lugar y la paga que Él puso, que Él pagó a favor nuestro, absorbió toda la ira de Dios y ahora somos justificados por su gracia. También, así como vemos el principio de toda la desobediencia, también vemos desde Génesis el principio de la redención en Cristo Jesús, hermanos. Te alabamos a Dios por eso. No lo había visto, yo lo había leído Génesis y no lo había visto, pero cuando Dios le dice a Adán que había hecho todo árbol que daba un fruto y toda hierba, para que de eso se saciaran, y como del árbol del bien y del mal no comerán. Cuando, bueno, Eva desobedece, incita a Adán a comer, lo saca del Edén y dice el Señor, mas hay que sacar al hombre para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida. O sea que la maldición no fue revocada ahí hasta que el Señor Jesucristo viene por nosotros y resucita el tercer día. Amén. Dice, si el hombre come, va a ser como nosotros, y es como nosotros, pero si come va a ser eterno, si come de ese árbol. Entonces esa maldición sí cayó cuando dijo, si de ese árbol comieren ciertamente morirán. O sea que si no hubieran comido y hubieran comido del árbol de la vida, hubiera sido esto eterno, ¿no? Y ahora en este tiempo tenemos ese privilegio de comer el pan de vida. Es Cristo. Es hoy. Así es. Hermanos, el acto de la dispersión es un acto de misericordia. Cuando el Señor los sacó, que habían pecado, del paraíso para que no comieran del árbol de la vida, era para que no se quedaran en esa condición eternamente. Es un acto de misericordia. En otras palabras, la dispersión fue un acto de misericordia de Dios para que en su momento el Señor los rescatara y no estuvieran para siempre en esa condición. Por eso también dice la Escritura, no contendrá para siempre mi espíritu con el hombre. Así es. Entonces, cuando lo vemos como es la creación, que la creación pecó, fue su caída, trajo sus consecuencias, la ira de Dios vino, pero también su misericordia, hermanos. Lo que dices es verdad. El hecho de que fueron expulsados del paraíso fue un acto de amor del Padre para que no permaneciéramos eternamente en una condición caída. Y gloria a Dios. Imagínense, ahorita nosotros disfrutamos las bendiciones que hay en el estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque ya no estamos bajo la ira de Dios, podemos disfrutar del placer de estar con el Padre y gustar el gozo, la plenitud. Hermanos, yo he conocido gente que me dice, es que no tengo gozo. Pues claro que no, porque solo en Cristo hay plenitud de gozo, hermanos. Hay que apuntar a donde es. Y vaya que se los dice alguien que vino de un papá doctor y de una mamá psicóloga y el Señor me rescató y me restauró. Hermanos, yo sé, gloria a Dios, porque al final les ha dado sabiduría, pero es una sabiduría limitada. Solamente la sabiduría que es Cristo Jesús nos ha dado para poder traer redención total al ser humano. Amén. Amén. Capítulo 12 al capítulo 25, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José y de Judá. Pero también, aquí yo también quiero hacer un paréntesis. Esta es la historia específica. Y nosotros podemos abordarla así. No, pues la historia de Abraham. Pero enfoquemos como tenemos que enfocar, hermanos. Es la historia de Dios en Abraham. Es la historia de Dios de Isaac. Es la historia del Dios de Jacob. Es la historia del Dios de José. ¿Se fijan cómo es tan sutil el poder de estar enfocados aquí y no en el Señor? Así es. Por eso la Escritura dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Se trata en todos los libros de la Escritura de Él. Él es el personaje principal. Acuérdense, no ocupemos un lugar que no nos corresponde. Eso que vemos, eso en donde está nuestro enfoque, eso es lo que adoramos, hermanos. Acordémonos del principio de Eva. Vio, codició para ella. Es el mismo principio de Satanás, hermano. Así es. Seré como Dios. Se vio a sí mismo hermoso. Codició un lugar. Tomó hizo caer.
es la obra de las tinieblas. Efesios 2 dice que todos los que estamos sin Cristo, esta es nuestra condición, bajo el príncipe de la potestad del aire, hijos de ira, hermanos. Hay que hablar las cosas como son. Atributos de Dios como la ira de Dios son necesarios en la congregación, hermanos, porque si no, y el Señor diciéndonos como atalaya, tu sangre demandaré sobre ti. Así es. Hay que temer al Señor. Y el llamado para toda persona es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Amén. Te sientes como te sientes, enfermo, con ansiedad, es una condición de tu estado espiritual, y es porque la presencia de Dios no está en ti. Busca a Dios como puedas, busca a Dios mientras pueda ser hallado, arrepiéntete de tus pecados, clama a Dios por salvación. Amén. Hermanos, en ninguno de nosotros está el poder de dar la vida, solo en Él. Clamemos juntos por ti, y que el Señor, que da vida a todos. ¿Cuál era la condición de las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob? Eran estériles. Solo el Señor da vida, hermanos, para que nunca se nos olvide. Cuando vemos a alguien que está necesitado, que está presentando sintomatología, hay que hablarles: necesitas del Señor, es una ausencia de la presencia de Dios. Yo me identifico contigo, fue hasta que el Señor me encontró. Clamemos por salvación. Él es el que tiene vida. Jesucristo dijo: yo soy la vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene el poder, hermanos. A veces estamos simple y sencillamente es una oración. Hermanos, el poder no está en una oración que nosotros hagamos, el poder está en Él, que es la vida. Esa es la verdad. Dirijamos a las vidas a Cristo. Juntamente con el hermano digamos la verdad: ven, yo te puedo acompañar en oración. El estado en el que tú estás es un estado en el que yo estaba, porque dice en Efesios 2 que todos nosotros, pero que al Señor le plació darnos vida. Amén. Yo estaba muerta en delitos y pecados, estaba en un estado muerta en vida. Hablarle a las personas como es, sabiendo que toda la historia del Dios de la redención es con un fin y un propósito, para su gloria. Es para su gloria. El Señor te ha salvado para su gloria. El Señor te ha perdonado para su gloria. El Señor te ha dado vida espiritual para su gloria. El Señor te ha dado un nuevo nacimiento espiritual para su gloria. Qué triste es la historia del ser humano, que el Señor siempre ha deseado que tenga vida y que termine en muerte. Que el Señor siempre ha deseado que esté en el paraíso y termine en Egipto. Esa es la historia de toda la humanidad, hermanos. Y el hombre está necesitado de la redención de Dios. Principalmente, más que de redención, está necesitado del Dios de la redención, hermanos. Prediquemos la Escritura. Estoy por terminar. Me faltó tanto. Las doctrinas que se presentan en Génesis. Primeramente la doctrina, la teología, o la doctrina o la enseñanza de Dios. En la Escritura y en Génesis nosotros podemos ver los nombres, cómo se presentó Dios. Elohim significa, esto es en Génesis capítulo 1:1. En el original es Elohim. Nosotros vemos ahí la palabra Dios, pero Elohim significa aquel que es fuerte, aquel que es soberano. También el Señor se revela en Génesis como Elión, en Génesis capítulo 14, verso 9, que significa Dios altísimo. O sea, en medio de la caída, el Señor manifestándose, diciéndose: yo estoy arriba. Si te enfocas en esto, yo estoy arriba, enfócate en mí, yo soy el Dios altísimo. El Señor también se presentó como el Dios, el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. No puedes salvarte a ti mismo. El hombre intentó ir al cielo. ¿Recuerdan cuando el hombre intentó hacer la torre de Babel? Intentando llegar al cielo y no pudo. Pero aquel que es el Shaddai, el Todopoderoso, Él es el que descendió y hizo de Él mismo un solo pueblo para sí. El Olam, esto está en Génesis capítulo 16, verso 13, que es el Dios eterno.
El medio de, si ustedes vieron ahí, aparecieron más de 11 veces. Esta es la generación, estas son las generaciones de, estas son las generaciones de, estas son las generaciones de. Y el Señor manifestándose, yo soy el Dios eterno. Como diciendo, cielo y tierra pasarán, pero enfócate en mí, yo soy eterno. Ven cómo aún en medio de la caída, el Señor manifestándose como el alto, aún en medio de la debilidad, de la vulnerabilidad del hombre, el Señor manifestándose como el Todopoderoso, aún en medio de la fragilidad, de la vanidad del hombre, el Señor manifestándose como el Dios eterno. ¿Ven ese contraste? Él es aquel soberano Dios, el Elohim. También, hablando de la doctrina de Dios, en Génesis el Señor se presenta como Yahweh. Yo soy el que soy, el autoexistente, el autosuficiente, el que todo lo puede, el que Él no necesita de nada ni de nadie más para existir. Ese es nuestro Dios. Él no nos necesita y Él no necesita nada de nosotros para Él seguir existiendo. El Adonai significa amo y dueño de todo. En medio de la hambruna, en medio de escasez, el Señor manifestándose como el Adonai. Esto en Génesis capítulo 18, verso 2. Yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de todo. Recuerdan también ahí en Génesis se encuentra mucho tipo de batallas. La batalla entre hermanos, entre los gemelos, la batalla entre los 5 y los 4 reyes. Y el Señor manifestándose como el Rey eterno, Melquisedec, el que no se sabe su providencia y su porvenir, porque Él es eterno, el Rey de Salem. ¿Pueden ver el contraste? Si nos enfocamos en esto, si nos enfocamos en aquel, gloria al Señor. Hermanos, si perdemos el enfoque de que Él tiene la preeminencia, vamos a estar enfocándonos y vamos a estar muriendo por nuestras doctrinas, que también se mencionan en Génesis, y vamos a estar desplazando a Dios. Que obviamente hay que mencionarlo. También, por ejemplo, está la doctrina de Satanás, está la doctrina del pecado, está la doctrina del juicio, está la doctrina de la redención, está la doctrina de la bendición, está la doctrina de los pactos, está la doctrina de los ángeles, está la doctrina del matrimonio. Varón y hembra los creó Dios. Fuera de ahí, fuera de ese orden, caos. La doctrina de la revelación progresiva de Cristo, la doctrina de la fe, la doctrina de la vida posterior. Pero quiero recalcar algo: si primeramente no está Dios, el hombre entero, aún el pueblo de Cristo, está dividido porque defienden más una doctrina que otra, olvidando a Dios. Uno es de Cefas, uno es de Apolos, como si Cristo estuviera dividido. Nunca perder la prioridad. Dios, amén. Es Dios. Amén. Y ya por último, Cristo en Génesis. Cristo como el verbo de Dios, lo vimos Juan 1:1, la acción divina. Cristo como la palabra de Dios. Cristo como el árbol de vida. Cristo como la simiente, esa semilla que tenía que ser muerta. Lo vemos en las genealogías. La genealogía de, la genealogía de, la genealogía de y la genealogía de. Y toda hace referencia y apunta a la genealogía de Cristo, hermanos. Cristo es la simiente. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es el arca. Cristo es el arca. Ciertamente el juicio es inevitable. El juicio va a ser venidero. Pero el arca, Dios, Cristo Jesús, es nuestro lugar seguro. Y tiene un arca, es el arca. Ese es el lugar en donde podemos estar seguros cuando el día de su ira venga. Cristo es la escalera. Nadie puede ir al Padre
si no es por Cristo. Él es la escalera. ¿Recuerdan esa historia, el sueño de Jacob? La escalera que estaba en la tierra. Cristo es ese segundo Adán que no pecó, que fue intachable, que fue obediente en todo al Padre. Cristo es el primogénito. Es decir, es el que tiene la preeminencia. Es el que en todo ocupa el primer lugar. Cristo es Melquisedec. José es una representación de Cristo. Isaac es una representación simbólica de Cristo. Y Judá es una representación simbólica de Cristo, aquel que va adelante. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu enseñanza de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque podemos verte. Gracias, Señor, porque hay devoción por ti. Has puesto fervor por ti, por gracia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque el comienzo de todas las cosas, Señor, todo lo hiciste bueno, el hombre, nosotros como seres humanos nos hemos encargado de hacer un caos. Y cada que nosotros nos apropiamos de algo que te pertenece, que es tuyo, Señor, hay desorden, Señor. Hoy confesamos que todo es tuyo, Señor, que todo es para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras estén escritas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que la historia de la humanidad, Señor, clama por tu salvación, Señor. Ayúdanos a identificar la verdad de la mentira, Señor. Ayúdanos, Señor. La mentira fue el comienzo de todo el mal. ¿Con cuánta razón al padre de la mentira, Satanás, Señor? Así se le llama, Señor. Danos sabiduría para poder discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, según tu perspectiva, Señor. Danos pasión por las almas que están caídas, Señor. Señor, líbranos de hacernos un nombre como lo hicieron los de la Torre de Babel, Señor. El nombre que está proclamado y sellado en el libro de Génesis eres tú, Señor. Amén. De principio, Señor, a fin. Vemos cuando el hombre empezó a tomar un lugar que no le correspondía y fue la causa de tanto sufrimiento, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a hablar la verdad. Concédenos también arrepentimiento, Señor. Y gracias porque nos recuerdas que tú no tomas a la ligera el pecado, Señor. Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, Señor, que tú deshiciste toda una ciudad por fuego, lo que le pasó a toda la humanidad por el agua, Señor, con la lluvia, el diluvio, Señor, una manifestación de tu poder, Señor. Así es, Señor. Señor, tememos tu santo nombre y tú que estás presente entre nosotros, Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, así como lo fue Moisés. En el nombre de Jesús. Amén.